A ver. Echémosle un poco de cerebro a este asunto. Hay gente que cuando habla de la comunicación no verbal hace referencia a una investigación que presumiblemente ha comprobado que el significado de un mensaje puede estar distribuido en tres elementos de la comunicación. A saber, el 55% del significado está dado por la expresión corporal. El 38% del significado es comunicado por el tono de la voz. Tono de la voz, tono de la voz. Y el 7% es comunicado por las palabras. Hay expertos de la comunicación. Y eso de expertos va entrecomillado, ¿no? Que sin al menos una neurona empachada y otra avergonzada, andan presumiendo estos porcentajes y los utilizan como evidencia para argumentar que la comunicación no verbal es por mucho, abrumadoramente, por marabunta pues, más importante que la pobrecita escondida por los rincones y temerosa de que alguien la vea comunicación verbal. Sí, amable y reflexiva audiencia, según estos números, Porque no es según el estudio, como veremos un poquito más adelante, solo el miserable y migajoso 7% del significado del mensaje que te estoy comunicando corresponde a las palabras y el 93% restante corresponde a todo lo demás. Bueno, no a todo lo demás. En realidad solo a la tonalidad de la voz y al lenguaje corporal. Lo que sea que eso signifique, ¿no? Debes saber que la metodología de esta investigación no es adecuada, por decirlo menos, que sus conclusiones son imprecisas y poco sensatas. Y para que el colmo no quepa ni en el Maracaná, la mayor parte de las personas que se enteran de esta investigación suelen malinterpretarla. No se toman la molestia de investigar de dónde salieron esos números, cómo lo hicieron, cuáles fueron las conclusiones de dichos estudios. Simplemente toman los números como evidencia barata de lo que quieren argumentar. ¿Qué porcentaje? El 93% de la población malinterpreta este estudio. ¿93? No el 92%, no el 94%, según mis números, 93%. Pequeñito cuestionador. Bueno, eso es todo por hoy. Muchas gracias por venir. ¿Qué? ¿Por qué se ponen así? Ya dije mis conclusiones, ¿a poco no es suficiente? Hasta porcentajes, ¿sí? Ya pues. Vamos a comenzar. Todo este asunto se lo debemos a un profesor iraní de la Universidad de California en Los Ángeles. Se llama Albert Mehrabian. Hace 50 años se le ocurrió realizar un par de estudios inocentes, inofensivos, buena onda pues. Pero, ¿en qué consistieron estos estudios desde donde salieron las cifras mágicas de la proporción no verbal? Lo pregunto, de hecho, directamente a quienes suelen defender estas cifras con peculiar vehemencia mueve montañas. ¿Saben de dónde salieron estas proporciones? obviamente no, ¿estás de acuerdo? Porque si lo supieran, no estarían tan contentos presumiendo estos números. ¿O sí? Para llegar a estas conclusiones, Mehrabian llevó a cabo dos estudios. Además de explicarte la mecánica de estos dos experimentos, quisiera hacerlo como si tú fueras participante de ellos, ¿de acuerdo? ¿Están todos listos? A continuación escucharás algunas palabras. Para cada una de ellas, describe el sentimiento o la actitud del que habla. Gracias. 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 Terrible. Terrible. Terrible.
Este primer estudio consistía en un audio grabado por 2 mujeres que pronunciaban 9 palabras categorizadas como lo explicaré a continuación. Las 2 palabras que utilicé en el ejemplo eran parte de esta muestra. Además, lo hacían en 3 tonos de voz distintos, justo como lo ejemplifiqué. De las 9 palabras, 3 eran positivas, según él. 3 eran neutrales, también según él. Y 3 eran negativas. ¿De dónde sacó que estas palabras eran específicamente positivas, o neutrales, o negativas? ¿Quién sabe? De hecho, ¿a poco es posible clasificar a una palabra como positiva, o como neutral, o como negativa? ¿No dependerá eso del contexto? Digo, Mehrabian no está para saberlo, pero yo sí estoy para contarlo. De hecho, hay toda una rama de la lingüística llamada pragmática, cuya existencia se justifica precisamente en cosas como que no es posible adjudicarle una evaluación moral o una apreciación de esa naturaleza a las palabras aisladas, sino que dichas evaluaciones dependen estrictamente del contexto en el que éstas son pronunciadas. Pero bueno, era 1967. A lo mejor la pragmática ni existía. Ah, ¿que sí existía? Entonces no hay remedio. Ahora bien, cada palabra era pronunciada con 3 tonalidades distintas. Una positiva, una neutral y una negativa. La idea, por supuesto, era presentar congruencias e incongruencias entre las palabras y la tonalidad empleada para pronunciarla. Por ejemplo, la palabra gracias, clasificada en estos términos como positiva, pronunciada con una tonalidad de voz positiva, iba a parecer congruente. Sin embargo, la misma palabra gracias, pero pronunciada con un tono neutral o negativo, podría parecer incongruente. ¿Me sigues? Este audio era presentado a 3 grupos de 10 personas cada uno. Les pedían que evaluaran cada una de las palabras en función de los sentimientos o las actitudes que el que habla comunica. Al primer grupo le pidieron que pusiera atención solo al contenido para emitir su evaluación. Porque si te digo que solo pongas atención a mis palabras, seguro puedes. Al segundo grupo le pidieron que solo pusiera atención a la tonalidad de la voz para evaluar. Y al tercer grupo le pidieron que pusieran atención a toda la información disponible para poder emitir su juicio. Bueno, en resumen, la constante era el contenido, la palabra pues. La variable era la tonalidad de voz empleada para pronunciarla. ¿Cuál crees que fue la conclusión de Mehrabian? ¡Claro! Mehrabian concluyó que para poder reconocer inconsistencias ante la exposición de una sola palabra, el receptor del mensaje primariamente necesita considerar aspectos tonales. ¡Duh! Pero era ciencia. Hasta aquí el primer estudio. Vámonos al segundo estudio, ¿va? A continuación, verás una serie de fotografías. En cada una de ellas escucharás una expresión. Para cada una de las fotografías, describe el sentimiento o la actitud de quien habla. Tal vez. Tal vez. Tal vez. Tal vez. Tal vez. Tal vez. A diferencia del primer estudio, en el que pretendían investigar la relación entre la tonalidad de la voz y el contenido de una palabra aislada,
En este segundo estudio lo que pretenden hacer es investigar la relación entre la tonalidad de la voz y la expresión facial. Por lo demás, la mecánica es muy similar. Son 3 imágenes, 3 fotografías de una expresión facial asociada a una palabra con un tono de voz. Nuevamente, de cada grupo, en este caso de imágenes, habrá una fotografía que parezca más congruente que las demás, en tanto que la imagen corresponderá con el tono de voz utilizado, mientras que al emplear otros tonos de voz podría parecer menos congruente. Como he dicho, en este segundo experimento la variable adicional era la expresión facial que asociaban con el tono de la voz. La conclusión que derivó Mehrabian de este segundo experimento es inesperada, por decir algo. No solo concluyó lo obvio, es decir, que la expresión facial es importante para poder hacer una evaluación acerca de los sentimientos y actitudes de alguien que habla, sino que además propuso que esta expresión facial era aproximadamente 1.5 veces más importante que la tonalidad. ¿De dónde sacó este número? ¿Quién sabe? Y ahora sí, por fin llegamos a la conclusión chingüengüenchona. En un intento por condensar sus hallazgos de las 2 investigaciones descritas, Mehrabian afirma que el efecto simultáneo combinado de las comunicaciones verbal, vocal y facial es una suma ponderada de sus efectos independientes, con los coeficientes del 0.07, 0.38 y 0.55 respectivamente. Sí, el todo es la suma de las partes. Pero a ver, ¿de dónde sacó esos porcentajes, esos coeficientes? Nadie lo sabe. Como pudiste ver, los experimentos y los resultados que se derivan de ellos no son suficientes para poder extraer de ahí las cifras mágicas. De hecho, en ninguno de los estudios se analiza la correspondencia simultánea entre los 3 tipos de comunicación analizados. Pero eso no es todo. El mismo Mehrabian advierte de las limitaciones de su propuesta. Dice que los descubrimientos acerca de la contribución relativa del componente tonal de un mensaje verbal puede ser extendido con seguridad solo a las situaciones comunicacionales en las que no hay disponible información adicional acerca de la relación entre el comunicador y el receptor. O sea que si recordamos las aportaciones de la pragmática, los descubrimientos de estas investigaciones no pueden ser extendidos con seguridad a ninguna situación real y solamente son válidos dentro del laboratorio. Y luego Mehrabian añade que esta y otras ecuaciones relacionadas con la relativa importancia de los mensajes verbales y no verbales se derivaron de experimentos que tratan acerca de la comunicación de sentimientos y actitudes. O sea que Mehrabian está advirtiendo que a menos que el comunicador esté expresando algo relacionado a sus sentimientos o actitudes, estas ecuaciones no son aplicables. Pa' colmo de los defensores de estas proporciones mágicas, Mehrabian escribió un correo electrónico a Max Atkinson en 2002, precisamente a partir de toda esta controversia que se ha generado alrededor de la investigación de Mehrabian. Ahí dice: estoy obviamente incómodo con las malinterpretaciones de mi trabajo. Desde el principio he tratado de dar a la gente las limitaciones correctas de mis descubrimientos. Desafortunadamente, el campo de los consultores de imagen corporativa o de los consultores de liderazgo tienen a muchos practicantes con muy poco conocimiento en psicología. Yo no fui, fue Mehrabian.
Así, si seguimos con rigor los experimentos de Mehrabian, lo que sí hizo, lo que sí dijo en ellos, podemos decir que estos son aplicables cuando, número 1, cuando el que habla utiliza solamente una palabra. 2, cuando su tono de voz es inconsistente con el significado de la palabra. Y 3, el juicio que realiza el receptor del mensaje se refiere específicamente a los sentimientos y actitudes del interlocutor. En muy pocas palabras, los descubrimientos de Albert Mehrabian a partir de estos dos experimentos pueden ser aplicados prácticamente nunca. Lo siento. Perdón. ¿Qué hago? Con todo esto, ¿en realidad estoy diciendo o implicando que la comunicación no verbal no sea importante? No, no estoy diciendo ni implicando semejante cosa. Lo que aquí sí estamos cuestionando es la validez de estos números, los alcances que tienen. Estamos pensando críticamente acerca del tema y para ello estamos incluyendo lo que el mismo Mehrabian advierte acerca de sus hallazgos. Desde aquí entonces diré lo siguiente. Sí podemos argumentar que tanto la comunicación verbal como la comunicación no verbal son importantes. Lo que no podemos argumentar de manera sensata es que existe una regla universal para determinar las proporciones en las que estos elementos de la comunicación abarcan el significado, que después de todo tiene que ser interpretado por alguien más. ¿Que por qué no es posible? Porque este significado depende del contexto. Así, habrá situaciones comunicacionales en las que la comunicación no verbal lleve la mayor parte del significado del mensaje. Por supuesto. De la misma manera, habrá situaciones comunicacionales en las que sea la comunicación verbal la que lleva la mayor parte del significado del mensaje. Claro. ¿Quieres una conclusión práctica a partir de todo esto? Muy bien. Desarrolla tus habilidades no verbales y verbales por igual. Recuerda que todos estos canales de comunicación son potencialmente esenciales para que te sea posible entregar un mensaje en cualquier contexto y que seas efectivo haciéndolo, adaptándote a los requerimientos de cada una de estas situaciones posibles. Y ahí le dejo. Todo este asunto se lo debemos a un profesor iraní de la Universidad de California en Los Ángeles. Se llama Albert Mehrabian. Iraní. O sea que en una de esas sale de Estados Unidos y ya no lo dejan regresar por terrorista. Digo, por musulmán. Digo, por haber nacido en un país en el que Trump no tiene negocios. Y ni modo de argumentar que solamente el 7% de la orden ejecutiva del hombre naranja tiene significado. ¿En qué iba?